Bienvenidos alumnos a nuestra clase de literatura hoy jueves. El tema que vamos a trabajar es una continuación de la clase anterior. Recordemos que la anterior habíamos visto lo que son organizadores gráficos y el tema era mapa semántico. Hoy veremos este tema, mapa conceptual. Ahora, ¿qué viene a ser entonces un mapa conceptual? Es similar al mapa semántico. Sabemos que hay una diversidad de textos y una gran cantidad de textos. Y para que sea de ayuda para mí poder organizar estos textos, necesito de la ayuda de los organizadores gráficos, que me sirven poder organizar mi tema y así poder entenderlo mucho mejor. Muy bien, entonces de un texto que puede ser largo o extenso, puedo lograr organizarlo por medio de estos organizadores gráficos que me serán más útil y más fácil para mí. Ahora, ¿de qué manera está organizado o conformado un mapa conceptual? Como ustedes ven en la imagen a continuación, esa es la estructura de un mapa conceptual muy diferente a un mapa semántico. Veamos que el mapa conceptual está compuesto de conceptos. Son aquellos que están encerrados dentro de esos cuadrados. Todos aquellos que están encerrados entre cuadrados son los conceptos, las palabras importantes. Inmediatamente nos damos cuenta que las palabras de enlace son las que me van a ayudar a mí poder unir esos conceptos, como justamente estás viendo aquí. Esas son las palabras de enlace. Y por último, las líneas que me van a ayudar a mí poder unir una palabra de enlace con los conceptos. De esa manera puedo distinguir yo un mapa conceptual con un mapa semántico. Bien, ahora quiero mencionar que dentro de los conceptos que están aquí, está primero el concepto importante, que es aquel el cual nosotros denominamos el título, es decir, el tema. Están los conceptos generales. ¿Cuáles son los generales? Del tema puedo hacer yo una división, como aquí ves, y de esa división, ese segmento se llama conceptos generales. Y la última parte se llamaría conceptos específicos, que vienen a ser los ejemplos de los conceptos anteriores. Es para aclarar. Pasamos entonces rápidamente al compendio. Te dice el primer ejercicio que leas comprensivamente este texto que está en el cuadrado. Muy bien, te dice de la siguiente manera: los seres naturales forman parte de la naturaleza, se dividen en seres vivos y materia inerte. Pues veamos primero, ¿cuál sería nuestro tema? ¿De qué nos está hablando? De los seres naturales. Perfecto, ese vendría a ser nuestro tema. ¿Y qué nos dice sobre los seres naturales? Que hay una división, ¿verdad? Dice que forman parte de la naturaleza, pertenecen a la naturaleza. Y que además se divide en dos. ¿Cuáles son? Seres vivos y materia inerte. Teniendo en cuenta lo que estoy mencionando, subrayo entonces las ideas que he mencionado hace un momento y voy a completar mi mapa conceptual. Como ves, en este momento ya se ha completado el mapa conceptual. Coloqué el tema que mencioné, coloqué asimismo de dónde o a dónde pertenecen los seres naturales, que según el texto se menciona que pertenecen a la naturaleza y que además se dividen en dos, en seres vivos y materia inerte. Date cuenta que acabo yo y te he colocado las palabras de enlace que me ayudarán a unir, en este caso, los conceptos. En un mapa conceptual tiene que estar principalmente los conceptos, lo que está en cuadradito, y las palabras de enlace. Si no estuviesen las palabras de enlace, no es un mapa conceptual. Esta es una de las características del cual a mí me permite diferenciar el conceptual con el mapa semántico, para que quede claro. En el siguiente ejercicio, nuevamente nos da un texto, del cual vamos a leer brevemente y tratar de completarlo. Te dice: el cuento es un texto narrativo que narra hechos imaginarios, tiene una estructura y elementos. La estructura del cuento es inicio, nudo y desenlace. En el inicio se presentan a los personajes, el tiempo y lugar, mientras que en el nudo se relata el conflicto de la historia y en el desenlace se presenta la solución del conflicto. Por otro lado, los elementos del cuento son
personaje, lugar, tiempo, acción y narrador. Bien, ahora, entendido ya el texto, vamos a identificar cuál es nuestro tema. ¿De qué nos está hablando? Del cuento. Ese es nuestro tema y nuestro título. Entonces, como nos habla del cuento y es el título, este vendría a ser mi concepto importante, ¿ok? Recuerda que el concepto importante es el título. Luego de identificar el título, tengo que ver de qué manera se divide. ¿El cuento te menciona de qué manera se está dividiendo? Sí, te dice que tiene una estructura y que tiene elementos. Ahí está la división. Entonces, estructura y elementos vienen a ser los conceptos generales. Y por último, ¿qué eran los conceptos específicos? Era la ejemplificación, es decir, los ejemplos de los conceptos generales. Por ejemplo, en conceptos generales estaba estructura. ¿Cuáles eran la estructura en este caso? Y se menciona en el texto. Viene a ser inicio, nudo y desenlace. Y aquí mismo lo menciona. ¿Y cuáles son los elementos? En este caso, los ejemplos de los elementos. ¿O cuáles son los elementos? Personaje, lugar, tiempo, acción y narrador. Y eso se escribe en este espacio. Y como ves, en este momento está la resolución del ejercicio. Se colocó el título, la división del tema principal y luego de ello los ejemplos que corresponde a la estructura, cuáles son, y a los elementos, cuáles son. A su vez se ha subrayado, ya que el subrayado me permite a mí poder identificar las palabras importantes. Entendido y ya aclarado este punto, te dejo para que tú puedas elaborar tu mapa conceptual. Recuerda que tienes que utilizar y emplear las palabras de enlace para que sea un mapa conceptual, así como mostré hace unos instantes un ejemplo de mapas. Ok, chicos, entonces, entendido hasta ahora lo que es el tema de hoy de organizador de gráficos, me despido y espero que haya sido de provecho la clase de hoy día. Nos vemos la siguiente vez.